Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Segundo de Timoteo, capítulo 2. La semana pasada miramos el hecho de que Dios quiere usar vasijas limpias. Y miramos la importancia de huir de las pasiones juveniles y perseguir, correr tras las cosas buenas para que podamos ser útiles en las manos del Señor. Y ya vamos a seguir en el segundo de Timoteo 2 mirando el versículo 23 hasta el final, primero Dios, esta noche. Segundo de Timoteo 2, versículo 23, vamos a buscar la ayuda del Señor antes de mirar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la manera en que tu palabra es una luz a nuestros pies, que nos guía para tomar las decisiones que más van a traerte gloria y en verdad son mejores para nosotros. Es un tesoro mejor que cualquier oro o plata, cualquier cantidad de dinero. Es la manera en que podemos conocer a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Creador. Y Señor, gracias por darnos ese tesoro. Señor, ayúdanos esta noche, que me ayudes a mí a poder en verdad ser guiado por tu Espíritu Santo, anclada a tu palabra, para que todo lo que digo esta noche en verdad viene de ella y no de mí. Señor, que ayudes a cada uno que esté aquí esta noche, que está escuchando, que puedan ser atentos a tu palabra y que nos ayudes a poder identificar las áreas en nuestras vidas que no están de acuerdo con tu palabra y buscar la gracia de Dios para poder cambiar, para que más y más podamos reflejar la imagen de Cristo y representarte a un mundo que tanto necesita tu palabra. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Dicen que en Taiwán, el Congreso ahí en Taiwán tienen opiniones muy, muy fuertes. Y muchas veces si piensan que otro miembro del Congreso ahí de Taiwán está equivocado en algo, no solamente dicen a esa persona que está equivocado, pero muchas veces lo muestran con acciones muy severas. Dicen que muchas veces hay pleitos allí en el Congreso. Hasta dicen que una vez una mujer, había una ley que había sido propuesto para pasar y ella dijo que esa ley es malo, que esa ley no debe pasar, y para enfatizar eso agarró el papel que tenía la ley y lo puso en su boca para comerlo. Y ahí vino otros miembros del Congreso y dijo, tienes que quitar eso de tu boca. Y empezaron a agarrar su pelo y arrancar su pelo para que ella podía sacar ese papel de su boca. Finalmente lo sacó pero entonces lo destruyó completamente. En otro tiempo dicen que estaban tratando de destruir los papeles, entonces empezaron a tirar agua y aún unos miembros del Congreso de algún lado sacaron globos de agua, empezaron a tirar los globos de agua a los otros miembros del Congreso para enfatizar cuán equivocados eran. Otra vez dicen que aún estaban pegando con puños los unos a los otros y muchas cosas muy, muy tremendos ahí. Y dicen que eso pasa tristemente en muchos congresos alrededor del mundo a través de los años. ¿Por qué? Porque esas personas piensan que las otras personas están equivocadas y tienen que corregirlos. Pero muchas veces la manera que escojan para corregirlos no es la manera más adecuada. No es la mejor manera. Pero tristemente a veces nosotros los cristianos usamos los mismos métodos para corregir a otros que están en error. Y aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo dice a Timoteo y a nosotros, muchas veces es cierto que personas necesitan ser corregidos.
Si hay una doctrina falsa que está siendo predicada, si hay un concepto incorrecto en contra de la palabra de Dios, tenemos que corregir a esas personas. No podemos dejar la falsedad seguir, pero tenemos que corregir con el corazón de Cristo. Tenemos que corregir con el corazón de Cristo. Y aquí en 2 Timoteo capítulo 2, empezando en versículo 23, dice, pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Pablo ya varias veces, para los que han estado aquí los domingos por las noches y han escuchado esos mensajes, saben que en 1 Timoteo varias veces y ya varias veces en 2 Timoteo y luego veremos en Tito, Pablo está enfatizando vez tras vez ese asunto de discusiones que no son de provecho. Y muchas veces habla de eso porque parece que es un problema grande en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba ministrando. Y es un problema grande en todas las iglesias. Y a veces pensamos, bueno, hemos hablado mucho de eso, pero es porque es muy importante. Y habla aquí en versículo 23 que tenemos que desechar las cuestiones necias y insensatas que solamente engendran contiendas. Hay cosas que son fundamentales. Hay doctrinas como la muerte de Cristo en nuestro lugar, la resurrección física, la inspiración de la palabra de Dios, la creación literal. Hay muchas doctrinas fundamentales que tenemos que combatir por esas doctrinas y decir claramente, si no está de acuerdo con esa doctrina, no se puede ser salvo, si está equivocado. Pero hay muchas otras cosas que son cuestiones todavía. En otras palabras, la Biblia no nos dice la respuesta. Y no sabemos por la palabra de Dios la respuesta. Entonces solamente llega a ser debates que son necias, que no son de ayuda, que solamente levantan contiendas. Y la primera cosa que Pablo nos enseña aquí, si queremos corregir con el corazón de Cristo, tenemos que corregir para edificación. Tenemos que siempre preguntarnos por qué estoy corrigiendo a esa persona. ¿Es solamente para ganar un argumento? ¿Es solamente por mi orgullo? ¿Es solamente porque estoy irritado con él? ¿Porque él está diciendo que estoy equivocado? ¿O en verdad quiero su edificación? ¿En verdad estoy interesado en él, en ayudarle a él? Como mencioné, habla de eso otra vez en Tito, capítulo 3, versículo 9. Solamente el próximo libro de la Biblia, Tito 3:9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Habla aquí de que son vanas, vacías, no tienen propósito. Habla ahí de que son sin provecho. Hay algunas contiendas que son necesarias. Tenemos que, Judas dice, contender por la fe. Pero hay muchas contiendas que son sobre cuestiones necias e insensatas. Y la diferencia es, ¿va a edificar o va a destruir? Y esas contiendas son de personas pecaminosos que son pervertidos, que solamente destruyen, dividen en vez de ayudar. En Santiago nos dice la misma cosa. En el próximo, después de Hebreos, allí viene Santiago y nos dice, hablando de esa misma palabra de contiendas, de donde muchas veces vienen, en Santiago 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muchas veces las contiendas, aún en las iglesias, sobre asuntos supuestamente espirituales, solamente vienen de nuestras pasiones, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestro deseo de mostrar a otro que está incorrecto y nosotros estamos en lo correcto.
Y eso no ayuda, no edifica, solamente destruye. Muchas veces he mencionado antes que a mi esposa le gusta mirar programas en la televisión acerca de arreglar las casas. Y muchas veces vienen a una casa fea y antigua y todo mal hecho y tienen que entrar ahí. Y la primera cosa que siempre hacen es destruyen todo. Van a la cocina o a los otros lugares y quitan los gabinetes y quitan la estufa y destruyen todo. Y muchas veces hacen una gran fiesta de tomar sus hachas o tomar sus martillos grandes y solamente pegar todo y destruir todo y demoler todo. Pero imagínense que si solamente entran en la casa con eso y destruyen todo, entonces salen y no hacen nada más. Bueno, no sería de mucho provecho. La razón por qué destruyen es para poder luego venir y edificar algo mejor. Muchas veces los cristianos, a nosotros nos encantan demoler, destruir, pero no nos gusta edificar. Y si solamente entramos con nuestros martillos para destruir a otras personas y mostrar cuán sabios somos y cuán tontos ellos son y para envanecernos con nuestros deseos, no estamos agradando al Señor. No es la corrección que Dios busca. Y por eso Pablo dice a Timoteo, desecha esas cuestiones necias y insensatas. ¿Por qué? Porque solamente guían a contiendas en vez de a edificación. Habla más de eso en otros pasajes, no tiene que buscar, solamente escuchar. Voy a leer varios otros pasajes que hablan de esa importancia de la edificación en vez de solamente la destrucción. Romanos 14 y versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En este caso está hablando de diferencias de opinión acerca de la comida ofrecida a los ídolos. Y algunos decían esa cosa, otros decían otra cosa. Y Pablo dice, no es una cosa tan importante para destruir a otros sobre ese asunto. Tiene que buscar lo que trae la paz, lo que en verdad edifica. Hay algunos asuntos donde Pablo dice, si no crees eso, serás maldito y irás al infierno, y es muy, muy fuerte. Pero en otras ocasiones dice Pablo, ese asunto no es tan importante para destruir a la iglesia por esa cosa. Busca lo que es para la mutua edificación, lo que en verdad ayude a otros. En el próximo capítulo, en 15, dice así que, Romanos 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla otra vez en 1 Corintios capítulo 8 y versículo 1, otra vez hablando de esos sacrificios a los ídolos. Y dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Muchos tienen mucho conocimiento, han leído muchos libros y les encantan entrar en discusiones. Pero muchas veces no es por amor. Es solamente para destruir los argumentos de la otra persona. Es solamente para derrumbar a otras personas en vez de para ayudarles. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy discutiendo con esa persona? ¿Es en verdad porque amo a esta persona y quiero edificar y ayudar a esa persona? ¿O estoy discutiendo para mostrar cuánto sé yo?
El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En 2 de Corintios capítulo 13 habla más de eso y dice en versículo 10, 2 de Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo dice con los corintios, mira, yo puedo hablar mucho más severamente y si necesito hacerlo, lo haré. Pero quiero hablarles más suave, quiero solamente animarles porque mi propósito no es destruirles, es ayudarles, es edificarles. Y por eso estoy tratando de no usar esa severidad que pudiera haber usado como apóstol. Y él dice, mi meta es edificar y ayudar. Efesios capítulo 4 y versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y otra vez, en 1 de Timoteo, ya mencioné eso antes, pero 1:4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, cuando tenemos que corregir a otra persona, tenemos que preguntarnos por qué estoy haciendo eso. ¿En verdad quiero edificar y ayudar a esa persona? Después de esa corrección, mi meta es que esa persona crezca en el Señor, que se mejora, o solamente quiero mostrar mi conocimiento, solamente quiero destruir en vez de edificar. Y Pablo dice a Timoteo, muchos de los pleitos, muchas de las cuestiones son necias, son insensatas, no edifican, solamente hacen discusiones. Si queremos corregir como Cristo, tenemos que en primer lugar corregir solamente para edificar, para ayudar, para construir. Pero no solamente esto, regresando a 2 de Timoteo 2, versículo 24. Dice allí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Primeramente dice allí que no debe ser contencioso, entonces da lo opuesto. Y la primera cosa que dice es amable, amable. Usa esa misma palabra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Para los que estaban en el instituto ayer, mencioné ese versículo. Y es la misma palabra. Y dice allí, antes fuimos, y esa palabra amable se traduce aquí en 1 de Tesalonicenses 2:7, tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, cuando estamos hablando con otras personas, aun cuando tenemos que corregirles porque tienen un entendimiento malo de algo, tenemos que hacerlo con esa ternura. No golpeándoles sobre la cabeza, sino como una madre que está corrigiendo a su niño pequeño con amor, con amabilidad, con ternura para su bien. Amable para con todos y no solamente amable, pero dice ahí apto para enseñar. Otra vez, regresando a lo que acabo de decir, es para edificar. Y cuando corregimos, no solamente les decimos, estás equivocado y eso es por qué. Queremos enseñar. Y especialmente un pastor, hablando aquí con Timoteo, un maestro, su deseo no debe ser solamente destruir, pero mostrarles por qué. ¿Dónde la Biblia enseña eso? Y enseñarles y ayudarles con ternura, con amor. Su meta es alumbrar, no irritar. Muchas veces acercamos a una persona y a veces es necesario corregir, pero lo hacemos de una manera que solamente se irrita a la persona. En vez de ayudar a la persona a decir, es cierto, ya veo lo que la palabra enseña. Y estamos enseñando en vez de entrando en contención con ellos y discutiendo con ellos. Estamos haciéndolo con ternura,
con amor y con una actitud de enseñanza, con esa habilidad que Dios da. Y entonces dice sufrido. La idea allí es paciente. Tenemos que reconocer que muchas veces la persona que vamos a corregir no va a responder siempre de la manera más correcta. Y nosotros tenemos que ser los cristianos más maduros. Nosotros, aun cuando ellos quieren entrar en peleas, nosotros tenemos que ser sufridos. Aun cuando nosotros nos maldicen o empiezan a hablar mal de nosotros o quieren discutir con nosotros, tenemos que responder con paciencia, ser sufrido, con amor, en vez de con irritación y enojo. En Mateo capítulo 17, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Y aquí vemos la misma palabra de sufrido, os he de soportar. Sus discípulos, él les había enseñado vez tras vez la necesidad de confiar en él, no en ellos mismos. Y él se va para el monte de transfiguración y allí viene un padre con su hijo endemoniado y ellos no pueden echarle afuera. ¿Por qué? Porque creen que pueden hacerlo en sus propias fuerzas. No tienen bastante fe en el Señor. Y Cristo dice, ¿hasta cuándo tengo que soportarles? Tenía que tener mucha paciencia con sus discípulos. Aun cuando ellos fallaron vez tras vez, y así tenemos que ser nosotros cuando estamos tratando de corregir a otros. Primero de Corintios capítulo 4 y versículo 12, Pablo otra vez hablando con los corintios, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución, y aquí la misma palabra de sufrido, y la soportamos, nos difaman, y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo dice, los corintios estaban creyendo las falsas doctrinas y los falsos maestros que estaban diciendo, no, Pablo no tiene autoridad, lo que Pablo está diciendo es malo. Y Pablo dice, aunque hablan mal de nosotros, no respondemos de la misma manera. Respondemos con paciencia, con amor, con fe y en vez de maldecir como ellos hacen, bendecimos. Cuando ellos nos persiguen, tenemos paciencia, los soportamos. Otra vez en Efesios capítulo 4 y versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, otra vez la misma palabra, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y finalmente en Hebreos capítulo 13 y versículo 22, dice así la palabra del Señor. Dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, otra vez la misma palabra aquí, que soportéis la palabra de exhortación, os he escrito brevemente. Otra vez la idea aquí es soportar a otros. Cuando en verdad amamos a otro y venimos con ternura, venimos con el deseo de edificar, cuando estamos corrigiéndolos, no siempre van a responder bien, pero tenemos que tener paciencia. No podemos bajar a su nivel y entrar en discutos y disputaciones. Tenemos que responder con amor, con paciencia, no con la misma actitud. Mi esposa me menciona que a veces, como saben, ella enseña piano. Y a veces ella está enseñando a un niño de 6 o 7 años de edad y está en su primer o segundo año de piano y empieza a decir a ella, no, ella dice, tienes que tocar de esa manera porque la manera que estás tocando no está bien. Tienes que poner las manos de esa manera o no estás tocando muy rápido aquí. Y a veces esos niños de 7 años de edad dicen, no es cierto, estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo es lo correcto. Y ella tiene que tener mucha paciencia. Ella
tiene su maestría en piano, ha tocado en frente de muchas personas y ese niño de 7 años de edad trata de enseñarle cómo tocar el piano. Y tiene que tener mucha paciencia en su respuesta. No va a entrar en un argumento de media hora con un niño de 7 años de edad de cómo hacer las manos. Solamente dicen, no, esa es la manera correcta. Y así tenemos que ser nosotros. Es triste cuando un cristiano que debe ser más maduro entra en una disputa con un nuevo creyente o aún peor con un inconverso que no conoce al Señor. Esperamos que los inconversos o los nuevos creyentes van a querer entrar en argumentos y van a hablar mal de nosotros y van a tomar todo personalmente. Pero nosotros, si somos maduros y cristianos, tenemos que ser más sufridos, pacientes, tiernos con ellos y responder de la manera que Cristo respondería. Entonces tenemos que tener cuidado de tener paciencia, de responder de una manera que agrada al Señor. Corregir con el corazón de Cristo. Corregir para edificación, corregir con paciencia. Y entonces la última cosa, regresando a 2 de Timoteo capítulo 2, si queremos corregir con el corazón de Cristo, versículo 25. 2 de Timoteo 2, 25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora él está hablando específicamente de los falsos maestros y de los inconversos. Y está hablando de que cuando testificamos a otros o cuando queremos corregir a alguien que no es salvo, que cree que se salva por las obras o pertenece a otra iglesia que no predica el evangelio y entra en disputas con nosotros, tenemos que recordar algo muy importante acerca de ellos. Y lo que tenemos que recordar es que son cegados, que ellos son siervos, esclavos del diablo. Y en vez de enojarnos con ellos, en vez de querer golpearlos, debemos sentir lástima de ellos. Y tenemos que reconocer que nuestros argumentos nunca van a cambiar sus corazones. Porque estamos en una batalla sobrenatural, espiritual. En verdad, no estamos en una batalla con ellos, estamos en una batalla con Satanás. Y nosotros no vamos a ganar esa batalla con nuestros argumentos. No importa cuán inteligente eres, no importa cuántos argumentos ganes, no vas a librarlos. Solamente Dios puede darles el arrepentimiento. Solamente Dios puede abrir sus corazones. Entonces eso nos ayuda de varias maneras. La primera cosa en que nos ayuda es que nos ayuda a reconocer si va a cambiar su mente, no va a venir de nuestros argumentos. Entonces, en vez de venir a ellos y pensar, yo tengo que ganar ese argumento porque eso es la manera que van a ser salvos. No, no van a ser salvos porque ganas un argumento con ellos. La única manera que van a ser salvos es que, como dice allí, si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, tenemos que hacerlo con mansedumbre, con mucho amor y paciencia y ternura, dependiendo no en nuestros argumentos, no en nuestro conocimiento, pero dependiendo solamente del Espíritu Santo para hacer la obra en sus corazones. Y si entramos en argumentos y pensamos, yo puedo ganarlos para el Señor, no va a funcionar. Porque solo Dios es el que puede salvar el alma, no nuestros argumentos. Entonces eso nos ayuda a tener mansedumbre, pero también lo que nos ayuda es reconocer otra vez, no, en verdad, aunque ellos están peleando en contra de nosotros, como Cristo dijo en la cruz, no saben lo que hacen. Son esclavos al diablo. Han caído en el lazo del diablo y solamente podemos orar que ellos pueden llegar a arrepentirse, llegar a, en verdad, tienen la idea ahí de levantarse de un sueño o de sacarse de ser emborrachado, que escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tenemos que reconocer que, como todos nosotros antes de conocer a Cristo, somos ciegos, somos cautivos al diablo.
Y en vez de enojarnos con ellos, tenemos que sentir lástima de ellos y tratarles con amor, con paciencia. Otra vez esa palabra mansedumbre que se usa allí en versículo 25, Pablo usa esa palabra cuando habla en 2 de Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Él dice, mira, yo hablo con ustedes, aunque están equivocados, con la ternura y mansedumbre de Cristo. Y eso debe ser nuestra actitud también. En Gálatas capítulo 6 y versículo 1, hablando aquí de los cristianos, pero dice cuando en versículos capítulo 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y otra vez en Tito capítulo 3 versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sea pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tenemos que recordar, lo que nos da mansedumbre es recordar, nosotros también éramos lo mismo. Antes de conocer al Señor, nosotros también peleábamos con los que querían decirnos eres pecador. También no queríamos aceptar el Evangelio. Y solamente fue la gracia de Dios cambiando nuestro corazón que nos trajo al Señor. Entonces, cuando hablamos con otros, tenemos que hablar con mansedumbre. Es como si hay un perrito pequeñito, un bebé que está haciendo trampa y entra ahí y se agarra por una trampa que está puesto ahí para otro animal y allí tiene su manito en ese lazo, ese trampa y está todo sangrando y en dolor. ¿Y qué pasa cuando acercas a ese perrito que a lo mejor no te conoce para tratar de quitarle de esa cosa que está dañándole? Bueno, muchas veces ladra, aún a veces a lo mejor trata de morderte. ¿Por qué? Porque está en dolor y no entiende lo que está pasando y piensa que a lo mejor estás tratando de dañarlo más. Pero cuando vemos a un perro, especialmente un perrito pequeño así, no nos enojamos con él por ladrar a nosotros y decimos, ok, vete de aquí entonces. No, tenemos lástima porque entendemos, no entiende lo que está pasando. Queremos librarle de lo que está esclavizándole, que está causándole tanto dolor. Y muchas veces la razón por que los inconversos pelean con nosotros y no quieren escucharnos y aún nos llaman cosas muy malas es porque muchas veces están en dolor. Ellos saben que son esclavos al pecado. Ellos saben que lo que están haciendo no está bien. Saben que están bajo la condenación del Señor. Y cuando entras allí y les hablas, solamente les recuerda de la verdad. Y en vez de enojarnos con ellos, como ellos se enojan con nosotros, tenemos que entrar con mansedumbre. Y orar que el Señor les conceda el arrepentimiento, que el Señor use nuestras palabras de amor, la palabra de Dios, para que se salven y que se libran de la esclavitud del pecado, igual como el Señor nos libró de nosotros. Pero si entramos con la misma ira y enojo, si respondemos a ellos con disputas y enojo, no va a ayudar, solamente va a hacer las cosas peor. Porque solamente Dios puede obrar con ellos. Entonces, la última cosa que vemos, si queremos corregir con el corazón de Cristo, corregir para edificación, corregir con paciencia y corregir con mansedumbre. Corregir con mansedumbre. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1,
Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando estamos tentados a entrar en disputas, en discusiones, sea con otro cristiano o sea con un inconverso, recordemos 2 Timoteo 2 y corregimos, pero con el corazón de Cristo. Que corregimos no para ganar un argumento, sino para edificar, para ayudar a esa persona. Corregimos, pero con paciencia, reconociendo que muchas veces van a querer pelear en contra de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser amables, tenemos que ser amorosos, tenemos que ser sufridos si queremos enseñar y ayudar y no discutir. Y finalmente, especialmente para los inconversos, recordar que es algo sobrenatural. No vamos a ganarlos con nuestros argumentos. Tenemos que solamente apuntarlos a Cristo, predicar a Cristo, apuntarles a la verdad, y entonces orar que el Señor haga la obra en sus corazones. Pero no entrar y bajar al mismo nivel que ellos con disputas y discusiones que en verdad solamente terminarán en problemas en vez de en luz. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar
fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.